educa a la base, al semillero, al presente que debemos desarrollar para en un futuro disfrutar. Hoy, el fútbol menor, el fútbol de los niños está sobre la mesa del debate formativa. ¿Qué debe tener un niño con proyección a ser profesional? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué los talentos no terminan de explotar al llegar a la élite? ¿Qué se tiene y qué se necesita a nivel de entrenadores, de los formadores como nunca antes? Se dedica un espacio amplio en la televisión nacional para conocer los puntos de vista, hacer las preguntas de rigor y encontrar las respuestas. El futuro es ahora y debemos atenderlo a fondo. Comienza ya. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Este es A Fondo, una edición especial en torno a la discusión de los temas que atañen a nuestra realidad, a nuestro fútbol. Dedicamos este espacio con mucha más amplitud de tiempo, con mucha más observación de detalle para encontrar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Qué pasa en esta ocasión? Es nuestro tema. ¿Qué pasa con las ligas menores? ¿Qué es lo que sucede en la formación de los futbolistas? ¿En dónde se pierde un poquito la trayectoria de ese futbolista que se pierde? ¿Hay buenos formadores? ¿Tenemos suficiente buenos formadores? ¿Tenemos infraestructura? ¿Tenemos consideraciones pendientes para potenciar el talento que tiene la condición de nuestros jugadores y convertirlos en futbolistas de alta competencia? Todo eso lo vamos a discutir acá con la presencia de este panel, que además incorporará más adelante Alex Mauricio Pineda Chacón, quien desde los Estados Unidos también contemplará junto a nosotros y descubriremos a grandes rasgos cómo es que Estados Unidos tiene diseñado la estructura organizativa desde la federación, desde los equipos, desde los estados, desde las ciudades y cómo llega a las academias, cómo canalizan todo ese recorrido del jugador chico para llegar hasta la alta competencia. Esto y mucho más estará en la mesa de discusión aquí en A Fondo. Bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Julio, Jimmy, parte del staff, una vez más, y don Óscar Salgado, a quien saludo primero por ser nuestro invitado, aunque muy recurrente en nuestras mesas, es alguien que tiene la palabra y que tiene el crédito porque Óscar, te ha llevado toda tu vida conociendo detalles, pormenores y descubriendo cosas. Bienvenido. Sí, gracias, Juan. Y con lo que tú dices, yo creo que son 35 años esperando este espacio, ¿verdad? Y qué bueno que hoy ustedes nos lo dan para poder discutirlo. Muy bien. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Si habla de 35 años nuestro invitado, quiere decir que hay una carencia, ¿no? Hay un déficit de más de 3 décadas. Tenemos que hacer referencia a esa etapa infantil que es clave. El fútbol infantil es la plataforma de lanzamiento del futuro futbolista. Pero el fútbol infantil entendido desde el entretenimiento, desde lo lúdico, y no desde una perspectiva de profesionalismo a mediano o largo plazo. Sí. Así que hay que establecer con exactitud cuáles son los diferentes nichos o los diferentes targets en los que debemos ir incluyendo. Primero al niño, después al adolescente, luego al joven y finalmente al profesional. También está con nosotros Jimmy Arturo Rodríguez. ¿Cómo sigue, Jimmy? ¿Todo bien? Mejor. Bien, todavía no tengo mi voz al 100, pero ya se está acercando y no podía perderme esta oportunidad de compartir primero contigo, Juan Carlos, que te admiro tanto, profesor Salgado, Julio Núñez, qué alegría. Hoy voy a aprender mucho, Algo que siempre que entrevistan a cualquier entrenador de cualquier parte de América o que preguntan por Honduras, siempre hablan de ese biotipo, ¿no? Y siempre hablan de las condiciones del jugador. Tienen muy buenos jugadores y esa es la realidad. Hemos tenido a través de la historia futbolistas que han dado ese salto. ¿Cómo han dado ese salto? ¿Por qué? A pesar de algunas limitaciones que hay, yo creo que es parte de lo que podemos conversar y recuerdo ahora que está el profesor Salgado,
Hace unos días Gonzalo Carías me compartía recuerdos de participaciones de Honduras en estas fechas. Y recordaba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2006, Honduras 3, México 1, fue hace unos días, cuartos de final. Y me pongo a revisar a los jugadores y quién era el técnico. ¿Quién era el técnico de Honduras en ese momento? Que también dirigió selecciones juveniles, ¿verdad? Colombia fue ese partido. Exactamente. Ellos venían de ser campeones de Perú 2005. Sí, la sub-17. Era la base de ese equipo de... Estaba el profesor Jesús. Correcto. Sí. Correcto, Jesús, sí, el Ramírez. Chucho Ramírez. El Chucho Ramírez. Correcto. O sea, estaba Carlos Vela. No sé si estaba él, andaban pero... algunos. No sí. todo el equipo campeón del 2005. Pero nosotros teníamos muy buen equipo. Tomás Suazo, creo que Astor Enríquez, Kevin, en el arco era Kevin Hernández, buen equipo, Ramón Castillo, Luis Rodas, buen equipo. Sí, fue hace unos días, y porque el profesor Salgado no solamente con Motagua, con Olimpia, en su trayectoria pues también llegó a trabajar con la federación, así que parece un invitado oportuno para conocer justamente todo esto de la formación de nuestros jugadores. ¿Aquí se ocupa más conocimiento que entusiasmo, Cochley? Totalmente. Sí. En esta época, sobre todo, ¿o siempre fue así? Llegó un momento que te ajustaba el entusiasmo porque todos lo hacíamos igual. Cuando dices todos, ¿es todo la región? Las asociaciones de CONCACAF, muchas asociaciones de Sudamérica, parte de Europa, pero llegó un momento que UEFA dijo... Hasta aquí. Hasta aquí. No puede ser que a Albania, que a Malta, que a Armenia le ganemos por 12, 13-0. Aquel resultado famoso cuando España ocupaba 13 goles y se los hizo creo que a Malta. Entonces hubo un hasta aquí. Entonces se preocuparon por todos. Entonces, a partir de ahí, lo que ocupas es el conocimiento. Claro que siempre acompañado de esa pasión, de ese entusiasmo, pero el conocimiento como número uno. Decía Julio y Jimmy, un poco apoyándonos a eso, y refrenda un poco eso, es que ahora que Luis Alvarado, técnico de la selección sub-20, ha clasificado al Mundial, expresaba cuando no pudo clasificar también a los Olímpicos en la derrota ante Estados Unidos. No nos alcanza el fútbol de la calle, no nos alcanza el fútbol del barrio. Ya llega un momento en que la exigencia es superior y pues la evidencia quedó cuando enfrentamos a Estados Unidos en torno a una expresión de juego organizado, técnico, potente, veloz, preciso, amparado en todos los recursos del juego. Del conocimiento del conocimiento, juego. ¿no? Y la preparación. Sí, a eso se refiere Luis, ¿verdad? Que con entusiasmo tú puedes ganarle en nuestra área a 35 asociaciones, que todavía seguimos cortadas con la misma tijera. Con la misma tijera. Pero hay 5 o 6 asociaciones que se han separado de ese par, ¿verdad? Y entonces, cuando ya te toca una de esas asociaciones que te presenta futbolistas con fundamentos, futbolistas con una gran organización, futbolistas con un gran conocimiento, todo un aparato técnico atrás de ese equipo, definitivamente ya las posibilidades disminuyen mucho. Ahora, yo me pongo en la mente de un muchacho de 18, 19 años, con posibilidades de integrar la selección sub-20 de Honduras, y yo me hago la pregunta, ¿por qué yo no? Y ellos sí. Haciendo referencia, obviamente, a jugadores estadounidenses, mexicanos, en fin, de países que se han desarrollado más. ¿Dónde está el secreto? Si yo supongo que tengo condiciones naturales, ¿dónde me perdí? ¿O dónde me perdieron? Porque también depende mucho de los educadores. Sí, esa pregunta es clave, don Julio, porque después de este éxito que se tuvo en la Donosti, precisamente descubrimos que el fútbol, lo hemos mencionado a través de los años, pero hasta los 14, 15 años, ese talento natural a usted le ajusta para jugar contra cualquier equipo de Asia, para jugar contra cualquier equipo de Europa, de Sudamérica, de CONCACAF. Pero entre los 15 y los 18 años, definitivamente usted ya ocupa toda una organización, toda una fundamentación, todo un conocimiento, y eso quien se lo da es el entrenador.
Eso quien lo genera es la asociación por medio de lo que hemos hablado, de competencias que provoquen que los jugadores con más talento se enfrenten a jugadores con igual talento. Porque cuando nosotros todavía nos encontramos que en nuestra sub-16, en nuestra sub-18 de ligas federadas, partidos 10-0, 12-0, 15-0, está claro que no hemos generado ese entorno competitivo todavía en el país. Ahora, las FBO, que es con lo que usted compitió en la Donosti Cup, ¿contra quién compite en Honduras? Porque acá hay torneo de reservas que recién se volvió a implementar, pero más abajo de eso, ustedes están en una sub-15, acá no hay torneo sub-17, sub-15 ya como con un vínculo directo a los equipos, entiendo que no. Recién leía una nota que Javier Saviola fue presentado como asistente técnico del juvenil A del Barcelona y le dan un listado de todos los cuerpos técnicos que tiene el Barça en su estructura. Está Rafa Márquez. Rafa Márquez, pero están desde el fútbol 7 y en el fútbol 7 hay distintas divisiones de benjamines, prebenjamines, después van a alevines. Alevines, exactamente. Y ves una estructura que va hasta los 6 años, desde los 6 años hasta la juvenil y después al primer equipo, por supuesto. ¿Cuántos equipos en Honduras, por ejemplo, tienen una composición como la que usted tiene? ¿O contra quién compiten aquí, profesor Salgado? Sí, es lógico que la competencia siempre va a favorecer. Pero, por ejemplo, te lo digo, nosotros en el último sub-15 local, aquí en Tegucigalpa, jugamos 22 partidos y es algo de lo que no me jacto. ¿En cuánto tiempo? Lo hicimos en casi 5 meses y anotamos más de 130 goles y recibimos solo 3. Y te lo digo así, es algo de lo que no me puedo jactar. Ganábamos 15-0, 12-0. Es alarmante eso. Exacto. Pero es que era el cebollín, no es que... Pero es ahí donde viene que tú, como dice don Julio, no te pierdas en el camino. O sea, claro que tienes que estar en las competencias porque no puedes estar aislado de las competencias. Pero tú, como entrenador, teniendo el conocimiento, la competencia que no te genera, en este caso el torneo, pues la tienes que generar tú en tus entrenamientos. Y es así como nosotros hemos intentado eso en nuestros equipos, lo hemos hablado con los demás equipos y es lo que vamos a intentar, ¿verdad? De hecho, ahorita el presidente de la U14 vamos a tener una reunión ahí porque lo hemos hablado, que no se pueden seguir dando esas. ¿Cuántos goles anotaron? Que recuerdo, creo que más de 130. En 22 partidos. Y te lo digo, es algo de lo que no me siento orgulloso. A ver, déjame ver, que estamos acá. Qué fenómeno, 3 goles en contra. Y 3 autogoles. Pongámosle 130. Y es algo de lo que no te puedes sentir orgulloso porque indica que algo está mal. Un promedio de 6 goles por partido. Y yo creo que más. No, en promedio, algún 8-0, algún 11-0. Claro, anoche lo conversaba, lo platicaba en el programa. Sí. A ver, entonces, vamos a ir a pausa comercial, pero definamos esto como valorar el talento, que es el jugador, el chico, el joven. Luego el formador, ¿qué tipo de formador tiene? Como decía Julio, ¿se perdió o lo perdieron? Claro. Luego las condiciones en las que entrena, en las que compite. La aparición de una figura que es importante, que promueve o desestimula, que ayuda o impide, que colabora o no, el padre o los padres. ¿Cuánta influencia positiva o negativa puede llegar a tener esa figura que puede ser la representación del rigor desestimulante de una aspiración o realmente el precursor de estimulación para decir, tú lo puedes lograr, no importa que hoy perdiste 5-0, pero vos tenés condiciones. Ese padre puede ser aquel que regaña, porque, y lo hablábamos en Compineda Chacón, el entrenador o el formador regañador. O el orientador. El orientador. O el facilitador. Claro. Todo eso lo vamos a discutir y vamos a presentar más adelante a Alex Pineda Chacón, quien también tiene la palabra aquí en este espacio, porque él trabaja ya por casi 20 años en estructuras en Estados Unidos acá y la percepción es clara, ¿no? Allá hay organización.
Allá tiene una metodología que pues, ya sabemos que da resultado. Vamos a pausa comercial, estamos en A Fondo, volvemos en breve. Formativa. ¿Qué debe tener un niño con proyección a ser profesional? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué los talentos no terminan de explotar al llegar a la élite? ¿Qué se tiene y qué se necesita a nivel de entrenadores, de los formadores como nunca antes? Se dedica un espacio amplio en la televisión nacional para conocer los puntos de vista, hacer las preguntas de rigor y encontrar las respuestas. El futuro es ahora y debemos atenderlo a fondo. Comienza ya. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Este es A Fondo, una edición especial en torno a la discusión de los temas que atañen a nuestra realidad, a nuestro fútbol. Dedicamos este espacio con mucha más amplitud de tiempo, con mucha más observación de detalle para encontrar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Qué pasa en esta ocasión? Es nuestro tema. ¿Qué pasa con las ligas menores? ¿Qué es lo que sucede en la formación de los futbolistas? ¿En dónde se pierde un poquito la trayectoria de ese futbolista que se pierde? ¿Hay buenos formadores? ¿Tenemos suficiente buenos formadores? ¿Tenemos infraestructura? ¿Tenemos consideraciones pendientes para potenciar el talento que tiene la condición de nuestros jugadores y convertirlos en futbolistas de alta competencia? Todo eso lo vamos a discutir acá con la presencia de este panel, que además incorporará más adelante Alex Mauricio Pineda Chacón, quien desde los Estados Unidos también contemplará junto a nosotros y descubriremos a grandes rasgos cómo es que Estados Unidos tiene diseñado la estructura organizativa desde la federación, desde los equipos, desde los estados, desde las ciudades y cómo llega a las academias, cómo canalizan todo ese recorrido del jugador chico para llegar hasta la alta competencia. Esto y mucho más estará en la mesa de discusión aquí en A Fondo. Bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Julio, Jimmy, parte del staff, una vez más, y don Óscar Salgado, a quien saludo primero por ser nuestro invitado, aunque muy recurrente en nuestras mesas, es alguien que tiene la palabra y que tiene el crédito porque Óscar, te ha llevado toda tu vida conociendo detalles, pormenores y descubriendo cosas. Bienvenido. Sí, gracias Juan. Y con lo que tú dices, yo creo que son 35 años esperando este espacio, ¿verdad? Y qué bueno que hoy ustedes nos lo dan para poder discutirlo. Muy bien. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Si habla de 35 años nuestro invitado, quiere decir que hay una carencia, ¿no? Hay un déficit de más de 3 décadas. Tenemos que hacer referencia a esa etapa infantil que es clave. El fútbol infantil es la plataforma de lanzamiento del futuro futbolista. Pero el fútbol infantil entendido desde el entretenimiento, desde lo lúdico, y no desde una perspectiva de profesionalismo a mediano o largo plazo. Sí. Así que hay que establecer con exactitud cuáles son los diferentes nichos o los diferentes targets en los que debemos ir incluyendo. Primero al niño, después al adolescente, luego al joven y finalmente al profesional. También está con nosotros Jimmy Arturo Rodríguez. ¿Cómo sigue, Jimmy? ¿Todo bien? Mejor. Bien, todavía no tengo mi voz al 100, pero ya se está acercando y no podía perderme esta oportunidad de compartir primero contigo, Juan Carlos, que te admiro tanto, profesor Salgado, Julio Núñez, qué alegría. Hoy voy a aprender mucho, Algo que siempre que entrevistan a cualquier entrenador de cualquier parte de América o que preguntan por Honduras, siempre hablan de ese biotipo, ¿no? Y siempre hablan de las condiciones del jugador. Tienen muy buenos jugadores y esa es la realidad. Hemos tenido a través de la historia futbolistas que han dado ese salto. ¿Cómo han dado ese salto? ¿Por qué? A pesar de
de algunas limitaciones que hay. Yo creo que es parte de lo que podemos conversar y recuerdo ahora que está el profesor Salgado, hace unos días Gonzalo Carías me compartía recuerdos de participaciones de Honduras en estas fechas y recordaba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2006, Honduras 3, México 1, fue hace unos días, cuartos de final, y me pongo a revisar a los jugadores y quién era el técnico. ¿Quién era el técnico de Honduras en ese momento? Cocley. Que también dirigió selecciones juveniles, ¿verdad? Colombia fue ese partido. Exactamente. Ellos venían de ser campeones de Perú 2005. Sí, la sub-17. Era la base de ese equipo de... Estaba el profesor Jesús. Correcto. Sí. Correcto. Jesús, sí, el Ramírez. Chucho Ramírez. El Chucho Ramírez. Correcto. O sea, estaba Carlos Vela. No sé si estaba él, pero... Andaban algunos. Algunos, no sí. todo el equipo campeón del 2005. Pero nosotros teníamos muy buen equipo. Tomás Suazo, creo que Astor Enríquez, Kevin, en el arco era Kevin Hernández, buen equipo, Ramón Castillo, Luis Rodas, buen equipo. Sí, fue hace unos días, porque el profesor Salgado no solamente con Motagua, con Olimpia, en su trayectoria pues también llegó a trabajar con la federación, así que parece un invitado oportuno para conocer justamente todo esto de la formación de nuestros jugadores. ¿Aquí se ocupa más conocimiento que entusiasmo, Cocley? Totalmente. Ahí Sí. está, en esta época, sobre todo, ¿o siempre fue así? Llegó un momento que te ajustaba el entusiasmo porque todos lo hacíamos igual. Cuando dices todos, es todo la región. Las asociaciones de CONCACAF, muchas asociaciones de Sudamérica, parte de Europa, pero llegó un momento que UEFA dijo Hasta aquí. hasta aquí. No puede ser que a Albania, que a Malta, que a Armenia le ganemos por 12, 13-0. Aquel resultado famoso cuando España España contra ocupaba Islandia. 13 goles y se los hizo creo que a Malta. Entonces hubo un hasta aquí. Entonces se preocuparon por todos. Entonces, a partir de ahí, lo que ocupas es el conocimiento. Claro que siempre acompañado de esa pasión, de ese entusiasmo, pero el conocimiento como número uno. Decía Julio y Jimmy, un poco apoyándonos a eso, y refrenda un poco eso, es que ahora que Luis Alvarado, técnico de la selección sub-20, ha clasificado al Mundial, expresaba cuando no pudo clasificar también a los Olímpicos en la derrota ante Estados Unidos. No nos alcanza el fútbol de la calle, no nos alcanza el fútbol del barrio. Ya llega un momento en que la exigencia es superior y pues la evidencia quedó cuando enfrentamos a Estados Unidos en torno a una expresión de juego organizado, técnico, potente, veloz, preciso, amparado en todos los recursos del juego. Del conocimiento del juego. ¿No? Y la preparación. Sí, a eso se refiere Luis, ¿verdad? Que con entusiasmo tú puedes ganarle en nuestra área a 35 asociaciones, que todavía seguimos cortadas con la misma tijera. Con la misma tijera. Pero hay 5 o 6 asociaciones que se han separado de ese par, ¿verdad? Y entonces, cuando ya te toca una de esas asociaciones que te presenta futbolistas con fundamentos, futbolistas con una gran organización, futbolistas con un gran conocimiento, todo un aparato técnico atrás de ese equipo, definitivamente ya las posibilidades disminuyen mucho. Ahora, yo me pongo en la mente de un muchacho de 18, 19 años con posibilidades de integrar la selección sub-20 de Honduras y yo me hago la pregunta, ¿por qué yo no? Y ellos sí, haciendo referencia obviamente a jugadores estadounidenses, mexicanos, en fin, de países que se han desarrollado más. ¿Dónde está el secreto? Si yo supongo que tengo condiciones naturales, ¿dónde me perdí? ¿O dónde me perdieron? Porque también depende mucho de los educadores. Sí, esa pregunta es clave, don Julio, porque después de este éxito que se tuvo en la Donosti, precisamente descubrimos que el fútbol, lo hemos mencionado a través de los años, pero hasta los 14, 15 años, ese talento natural a usted le ajusta para jugar contra cualquier equipo de Asia, para jugar contra cualquier equipo de Europa, de Sudamérica, de CONCACAF. Pero entre los 15 y los 18 años definitivamente usted ya ocupa
toda una organización, toda una fundamentación, todo un conocimiento, y eso quien se lo da es el entrenador. Eso quien lo genera es la asociación por medio de lo que hemos hablado, de competencias que provoquen que los jugadores con más talento se enfrenten a jugadores con igual talento. Porque cuando nosotros todavía nos encontramos que en nuestra sub-16, en nuestra sub-18 de ligas federadas, partidos 10-0, 12-0, 15-0, está claro que no hemos generado ese entorno competitivo todavía en el país. Ahora, las FBO, que es con lo que usted compitió en la Donosti Cup, ¿contra quién compite en Honduras? Porque acá hay torneo de reservas que recién se volvió a implementar, pero más abajo de eso, ustedes están en una sub-15, acá no hay torneo sub-17, sub-15 ya como con un vínculo directo a los equipos, entiendo que no. Recién leía una nota que Javier Saviola fue presentado como asistente técnico del juvenil A del Barcelona y le dan un listado de todos los cuerpos técnicos que tiene el Barça en su estructura. Está Claro, Rafa Márquez. Rafa Márquez, pero están desde el fútbol 7 y en el fútbol 7 hay distintas divisiones de benjamines, prebenjamines, después van a Alevines. alevines, exactamente. Y ves una estructura que va hasta los 6 años, desde los 6 años hasta la juvenil y después al primer equipo, por supuesto. ¿Cuántos equipos en Honduras, por ejemplo, tienen una composición como la que usted tiene? ¿O contra quién compiten aquí, profesor Salgado? Sí, es lógico que la competencia siempre va a favorecer. Pero, por ejemplo, te lo digo, nosotros en el último sub-15 local, aquí en Tegucigalpa, jugamos 22 partidos y es algo de lo que no me jacto. ¿En cuánto tiempo? Lo hicimos en casi 5 meses y anotamos más de 130 goles y recibimos solo 3. Y te lo digo así, es algo de lo que no me puedo jactar. Ganábamos 15-0, 12-0. Es alarmante eso. Exacto. Pero es que era el cebollín de Diego, no es que... Pero es ahí donde viene que tú, como dice don Julio, no te pierdas en el camino. O sea, claro que tienes que estar en las competencias porque no puedes estar aislado de las competencias. Pero tú, como entrenador, teniendo el conocimiento, la competencia que no te genera, en este caso el torneo, pues la tienes que generar tú en tus entrenamientos. Y es así como nosotros hemos intentado eso en nuestros equipos, lo hemos hablado con los demás equipos y es lo que vamos a intentar, ¿verdad? De hecho, ahorita el presidente de la U14 vamos a tener una reunión ahí porque lo hemos hablado, que no se pueden seguir dando esas. ¿Cuántos goles anotaron? Que recuerdo, creo que más de 130. En 22 partidos. Y te lo digo, es algo de lo que no me siento orgulloso. A ver, déjame ver que estamos acá. Qué fenómeno, Y 3 3 goles en en contra. contra. Y 3 autogoles. Pongámosle 130. Y es algo de lo que no entre te puedes 22. sentir orgulloso porque indica que algo está mal. Un promedio de 6 goles por partido. Y yo creo que más. No, en Sí. promedio, algún 8-0, algún 11-0. Claro, Anoche es lo conversaba, lo platicaba en el programa. Sí. A ver, entonces, vamos a ir a pausa comercial, pero definamos esto como valorar el talento, que es el jugador, el chico, el joven. Luego el formador, ¿qué tipo de formador tiene? Como decía Julio, ¿se perdió o lo perdieron? Luego las condiciones en las que entrena, En las que compite. La aparición de una figura que es importante, que promueve o desestimula, que ayuda o impide, que colabora o no, el padre o los padres. ¿Cuánta influencia positiva o negativa puede llegar a tener esa figura que puede ser la representación del rigor desestimulante de una aspiración o realmente el precursor de estimulación para decir, tú lo puedes lograr, no importa que hoy perdiste 5-0, pero vos tenés condiciones. Ese padre puede ser aquel que regaña, porque, y lo hablábamos en Compineda Chacón, el entrenador o el formador regañador. O el orientador. El orientador. O el facilitador. Claro. Todo eso lo vamos a discutir y vamos a presentar más adelante a Alex Pineda Chacón, quien también tiene la palabra
aquí en este espacio, porque él trabaja ya por casi 20 años en estructuras en Estados Unidos acá y la percepción es clara, ¿no? Allá hay organización, allá tiene una metodología que pues, ya sabemos que da resultado. Vamos a pausa comercial, estamos en A Fondo, volvemos en breve. Continuamos en A Fondo, que es un espacio especialmente dedicado para temas específicos, formato monotemático, para poder profundizar en estos asuntos. Como anunciaba antes en el bloque anterior y en el saludo, tenemos la presencia de Alex Pineda Chacón desde Atlanta, en Georgia, quien siempre extrañamos por estos lados, pero conservamos la alegría de que esté por allá siempre haciendo lo que le gusta, y es algo que atañe también al tema de esta noche en la que discutiremos sobre la formación de los jugadores en divisiones menores. Cuando esté con nosotros lo podemos saludar a Alex, si está listo. Hola, Chele, ¿cómo está? Hola, Juanca. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Honduras. Buenas noches ahí en el set. Gracias por la invitación, Juan Carlos, y esperando las preguntas que atañen al desarrollo de los jugadores aquí en Estados Unidos. Bueno, sí, hablábamos en el bloque de introducción sobre la estructura, en donde una de las cosas que más destaca es lo que nos decía Cocley Salgado acá. Dice, en la categoría sub-15, en 22 partidos alcanzamos una cifra aproximada de 130 goles a favor y solamente recibimos 3 en contras. Y dice él, a continuación, aclarando que no es algo de lo cual se siente orgulloso, claramente porque hay una disparidad competitiva que no colabora en el nivel competitivo. En Estados Unidos, ha ido en Georgia, ¿cómo podemos conocer a grandes rasgos cómo es la estructura organizacional de la federación, del estado, de la ciudad? ¿Cómo funciona todo el Chile? Bueno, ahí obviamente, como Cocley explica, hay una disparidad terrible. Hay básicamente solo un lado de la moneda donde están los mejores jugadores y los más desarrollados. Acá en Georgia, en general en Estados Unidos, hay una competitividad un poco más pareja. Hay ligas nacionales y obviamente ligas locales que están pues debidamente evaluadas para evitar un poco ese desbalance en cuanto a la calidad o a la competitividad que existe, sea localmente en el estado de Georgia y así mismo a nivel nacional. Están compaginadas todas las ligas y en distintas plataformas donde se tiene ya más o menos monitoreado el nivel que sea más o menos parejo. ¿Cómo se clasifican los niveles allá? ¿Cómo los determinan? Bueno, las ligas obviamente comienzan de lo más alto, que es la MLS, donde pues ellos tienen el derecho de escautear y de tomar los jugadores que ellos estimen convenientes para la filosofía o al nivel que tiene el equipo local, en este caso en Atlanta, el Atlanta United. Ellos tienen la libertad de escoger cualquier jugador sin ninguna restricción y tampoco tienen por qué pagar algún pago por formación. Espérate, te interrumpo ahí, solo para aclarar, te interrumpo ahí, porque me llama la atención esto para entenderlo. Cuando dices tienes toda la libertad para contratar, ¿por qué no la tendría? Es decir, ¿por qué no debería de tenerla? ¿O por qué algunos otros...? Porque los equipos de la MLS están regidos por los derechos de la MLS. O sea, la MLS tiene los derechos de toda la liga y eso está establecido así. A comparación de los países en Latinoamérica, específicamente en Honduras,
no sé si Olimpia puede ir, por ejemplo, en este caso, a escautear o a reclutar un jugador en el interior del país y de pronto pertenece a algún equipo, un club en particular y tiene que pagar algo por formación. En Estados Unidos no existe eso, por ejemplo, porque la liga tiene los derechos y la federación pues le permite, no se mete en sí con la liga, salvo cuando ya son jugadores escauteados para selecciones nacionales. Pero la liga en sí tiene el derecho en el estado de poder reclutar cualquier jugador, simplemente notifica a los clubes y nosotros tenemos que dejarlos ir a los entrenamientos del equipo profesional. ¿Y a dónde tienen restricciones? ¿A dónde no pueden dejarlos ir? Por ejemplo, si tú estás en una academia en Georgia, en Atlanta, ¿alguien de la Florida puede venir por un jugador que está en Georgia? Cualquier otro club de otro estado, por ejemplo en Miami está el Inter de Miami, está Orlando City o inclusive Seattle Sounders que está en la otra lado de la costa oeste de Estados Unidos. Ellos sí pueden escautear jugadores de Georgia si tienen interés en alguien, porque algún entrenador, ya sea colegial o ya sea de alguna academia, les diga o les abra los ojos a que hay un jugador interesante para la filosofía de ustedes como club, lo pueden hacer, pero tiene que ser a través de una comunicación directa con el club que pertenece a la ciudad. En el caso de Georgia, por ejemplo, si Orlando City o el Inter de Miami quiere un jugador de Georgia, tiene que comunicarle, estoy interesado en este jugador y yo quiero llevármelo a Orlando, por ejemplo. Si al Atlanta United no le interesa a ese jugador, entonces puede ir. De lo contrario, hay una restricción que le llaman por código postal aquí en Georgia o en cualquier estado de los Estados Unidos. Ok, cuando dices código postal es de la región, ¿no? Del Del área. estado. De la región. Sí, de la región. Sí, bueno, del estado de la región específicamente. Sí se lo pueden llevar, pero tiene que haber una comunicación previa. De lo contrario, tiene que ver con la estructura del país. Correcto. Tiene que ver con la organización del país. Es la organización del fútbol mediante parámetros de nación. Ahora, parece que siguen en Estados Unidos un plan, o sea, hay una estructura, han tenido una visión y siguen ese plan y lo comunican para todo el país y tan grande que es Estados Unidos. Y acá 10 equipos a veces cuesta organizarse y vemos cómo están estas estructuras. ¿Cómo es esa organización, Alex, también a nivel de academias, universidades, equipos, ligas? Porque no solo está la MLS, está la USL, está la NPSL, o sea, hay varias otras divisiones y cómo toda esta estructura de alguna forma, y la federación, ¿no? O sea, cómo logran tener esa sintonía para poder seguir un plan, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, un abrazo. La verdad, comenzando por las academias, te dije, como les decía, hay distintas plataformas donde, por ejemplo, lo más alto de las academias de la MLS, después está MLS Next, que es algo que está ligado con los clubes de la MLS. La reserva. Y después hay otra liga que se llama ECNL o ECNL, Elite Club National League. Clubes elite de nacionales, de una liga nacional. Y esa es de las más altas. Yo actualmente dirijo a nivel de esa liga desde hace los últimos 3 años, donde ese es un parámetro para medir jugadores que pueden ir directamente a las academias directas de la MLS, lo cual ya llegan más cercano a lo que es cerca del profesionalismo, por lo menos donde entra en una base de datos que les dan seguimiento posteriores, tanto en showcase que le llamamos, que salimos a 2-3 veces por año fuera del estado inclusive, que son grandes eventos donde llegan alrededor de 500 equipos, donde los escauteadores de los clubes, específicamente de la MLS, llegan, se sientan, tienen el schedule que se llama acá, o los horarios, las canchas, todo bien especificado porque está en las páginas web del website del evento en sí.
Entonces, cuando llega ahí, yo, por ejemplo, he visto escauteadores del Real Salt Lake City. Estaba un showcase acá en Carolina del Sur. Entonces, me llama la atención que vienen desde Salt Lake City a ver jugadores a Carolina del Sur. En Carolina del Sur, por ejemplo, no hay equipo de la MLS. Entonces, están en la libertad de poder escautear cualquier jugador, inclusive hablar con ellos, ofrecerles estudio para que puedan ir a estudiar hasta esa ciudad, participar en los entrenamientos del club, firmarlo si es posible, dependiendo de la edad, y darle estudio a la misma vez, porque no solo es el buen jugador que puede ser, sino que también tiene que ser integral. Ahora se les mide hasta capacidades en la cuestión académica, tiene que tener cierto grado de índice académico para poder ser parte también, a menos que sea un fenómeno. Pero eso es algo que también se incluye en el paquete de un jugador, no solamente ser un buen jugador, sino también tener buena estudio académico. Entonces, a esos jugadores le llaman home run. Esa es una parte de la estructura de la liga, que pueden tomar un jugador de cualquier liga que no esté afiliada a una ciudad donde hay un equipo de la MLS y lo puedan llevar a otra ciudad y ofrecerle estudio y firmarle un contrato que el mínimo creo que anda como en $75,000 cuando es rookie, que le llaman, o novato. Entonces, ese es lo que es academia, de lo más alto. Después existen, por ejemplo, ODP o ODP, que se le llama acá. Eso es otro formato donde se tienen 4 regiones en el país y donde se pueden ver jugadores que no son tan visibles en las ligas más altas, como las que te estaba mencionando. Entonces también hacen entrenamientos regionales donde también están escauteadores de la Federación de Estados Unidos viendo jugadores que no son tan visibles, que no tienen capacidad económica sus padres de poder pagar las ligas más altas, pero que son buenos jugadores, y para que no queden fuera del ojo de la federación o de los mismos clubes, puedan ser vistos. De pronto por ahí pueden salir un par de jugadores interesantes que no podrían estar en el radar por la parte económica, porque también hay que saber de que las ligas más grandes se pagan alrededor de entre $3,000 más o menos para poder participar en todo lo que es, incluyendo hoteles, uniformes, pagos de entrenadores, un montón de cosas. Son más o menos $3,000 por año, y lo que es MLS Next, que es la liga que compite a la par de la ECNL, estamos hablando de que son $4,000 por niño. Entonces tampoco es barato. Entonces, para esos jugadores que no pueden pagar eso, existen las otras alternativas que se llama Olympic Development Player, que eso es lo que permite que puedan ser visibles inclusive para la federación. Alex Mauricio, buenas noches. Una pregunta que está relacionada con la niñez. ¿Hay relación o hay vasos comunicantes con los adolescentes y los jóvenes desde el fútbol infantil? La estructura del fútbol infantil está encadenada al desarrollo, al crecimiento del futuro futbolista cuando se transforma en adolescente, en joven, o es una estructura totalmente aparte, separada, desvinculada y que solo tiene como objetivo el entretenimiento del niño? Bueno, básicamente es entretenimiento, pero como te repito, existe el programa recreacionales a todas las edades, donde es más diversión. Por eso se llama recreacional. Después está lo que es academia, que viene siendo ya un poquito semi-competitivo, y lo que es select, que es de 13 a 19 años, que es donde ya es competitivo, pero existen niveles, existen hasta 5 niveles. Y las ligas competitivas, o sea, hay varias plataformas, pero todo es integral porque, pues, desde los entrenamientos que nosotros hacemos, que tenemos, no todos lo tienen, pero la mayoría tienen un currículum que se llama, que es una base de microciclos de trabajo, de periodización de entrenamientos, de repetición de entrenamientos, y aparte de eso es integral porque también incluye videoanálisis, incluye lo que es seminarios, existe también los entrenadores, pues nos capacitan para también trabajar en la parte psicológica con los niños.
y que puedan crecer de una manera sana y competitiva. Así que yo creo que todo está de manera bien organizada para tener un camino hacia el profesionalismo o simplemente a los que aspiran nada más al estudiar en universidades o college, y que nada más ese es el objetivo de ellos. Obviamente cuando llegan al college, algunos les da la curiosidad por saber qué es el profesionalismo, pero como ahora, por eso incluyeron el programa más integral en cuanto a que tienen que estudiar, no solo buscar ser profesionales. A la edad de los 22 años ya están graduados y a lo mejor ya han jugado un año en primera división, que algunas veces es tarde para nosotros en Latinoamérica. Es tarde debutar a los 20, 21, 22 años. Pero acá no les interesa debutar a los 17, 18 años. Sin embargo, hay casos de algunos clubes que los hacen debutar a los 15, 16 años. Acá en Atlanta ha sucedido varias veces. En Seattle Sounders yo me di cuenta también porque conocí la estructura de ellos. Un muchacho apellido Leiva debutó de 15 años y medio, pero lo van cobijando y aparte de eso tiene que cumplir los requerimientos estudiantiles con los niveles académicos que exigen ellos. Muy bien. Bueno, estamos terminando el bloque, Alex. Rapidito, respuestas cortas para evacuar todo y entender cómo funciona esto, y luego vamos a interactuar más con Oscar y contigo. La capacitación que debe tener un formador, en este caso, ¿tú eres un formador? Básicamente sí, somos formadores porque ¿Quién te rige? ¿Alguien tiene una supervisión de lo que haces? Bueno, en cada club hay directores. De hecho, yo soy uno de los directores del club y yo superviso otros entrenadores, que somos alrededor de 45 entrenadores y cada director tenemos una específica área donde tenemos que estar viendo que todo funcione como nosotros queremos, con los estándares que el club y la visión que el club tiene para que los entrenadores puedan educar bien, no solo deportivamente a los niños, sino también en la parte... Pero perdón, 45 en un solo equipo. Sí, va a hablar. 45 entrenadores en el club donde yo trabajo. ¿Este es el Atlanta United? No, Atlanta Fire United. Nosotros somos como partnership, que le llamamos con ellos. O sea, ellos pueden tomar jugadores de nosotros. Somos 45 entrenadores porque son alrededor de 3.500 niños en la academia. Pero son 1.000 de manera competitiva, que son los que 30%. Ya, más o menos, de 13 a 19 años ya son competitivos por las ligas donde nosotros competimos. Bueno, impresionante ¿Qué promedio de jóvenes maneja cada técnico, cada uno de esos 45 entrenadores? Normalmente, pedagógicamente hablando, generalmente tienen 2 equipos. Muy pocos entrenadores manejan 3 equipos, dependiendo de la capacidad de diligencia que tenga, de comunicación que tenga con los padres de familia también. A veces se tiene 3. Yo he tenido hasta 3 equipos, pero en este momento yo tengo 2 por otras asignaciones. 2 equipos de un roster de 18 jugadores, o sea que manejo más o menos 36. Y de eso, pues, son 2 equipos, las cuales se hacen evaluaciones cada temporada. Se hacen reuniones con padres de familia, se les explica cuál es el proceso, cuál es el método de trabajo, para que ellos sepan de lo que nosotros vamos a hacer. Todos tenemos licencias por la Federación de Estados Unidos. En mi caso yo tengo la B, la A y la renovación de la A de la Federación de Estados Unidos. La única que no he hecho es la profesional, la Pro, que ya es para dirigir en MLS. Sin embargo, con A yo puedo dirigir en MLS, pero tengo pues ya muchos años en la parte de formación, como estábamos hablando, formación, donde ganar no es lo más importante, pero sí formarlos y ayudarles a formarlos para el futuro en todos los aspectos. Rapidito, Alex, ¿los padres tienen frontera? ¿Tienen límites? ¿O cómo es su comportamiento? Sí. ¿Cómo los controlan?
Sí, de Si hecho se les acaso manda... vale, se si les acaso manda- vale eso, ¿no? De controlarlo, ¿no? Y lo digo un poco No, exagerando. claro, porque el ambiente tiene que ser controlado, o sea, porque en entrenamiento, por ejemplo, no pueden pasar una barrera. Hay una barda donde hay un rótulo que dice only players y coaches, o solamente jugadores y entrenadores. Entonces, ahí existe ya la barrera y el respeto que ellos tienen que tener. No puede haber ninguna injerencia, es más, se les manda un comunicado siempre a principios de año. Por eso se hace una reunión con padres de familia donde se les manda por anticipado un formato que tienen que regirse y luego se conversa con ellos para que queden absolutamente claros, porque de lo contrario tiene consecuencias hasta que el niño sea separado del club. Entonces ellos obviamente no quieren hacer sufrir al niño y tienen que regirse bajo las reglas preestablecidas. Entonces nosotros en ese sentido no tenemos problemas porque estamos bajo ese entendido, y el que no sigue las reglas pues simplemente se hace cumplir el reglamento. Muy bien. Y se separa. Bueno, vamos a ir a pausa. Solo una cosita. Rápidamente respecto a, por ejemplo, el costo que representa para los muchachos ser parte de esa academia. O sea, ¿hay algún costo que ellos pagan? ¿Hay algún costo por los artículos o todo lo proporciona el club? Tenía esa... No, eso lo que es uniformes, mochilas, eso es aparte, son más o menos entre 350 dólares adicionales. Hay una tienda específica que es la que distribuye todo, donde el padre va ahí, se mide el uniforme, los niños, y todo está ahí, pero todo está súper anticipado con 3 meses de anticipación, que la talla, esto, el otro, se les dicen los precios y se van preparando para que de cierta fecha a cierta fecha ellos pueden ir a recoger su uniforme, hacer los pagos y todo está listo. De hecho, esta semana nosotros acabamos de empezar la pretemporada y a la mayoría, por decirte el 90%, todo el mundo tiene sus implementos deportivos, uniformes, y está todo. Para tratar de hacerlo todo profesional tiene que ser así, bien programado. Alex, vamos a hacer pausa comercial. Óscar Salgado ha escuchado atentamente y un poco la radiografía del ambiente, del mundo en donde Estados Unidos tiene diseñado su formación y su academia y sus líneas hasta llegar al profesionalismo. Ya ha dicho que es integral, el tema educativo es importante, todo es controlado, dice. Okay. Me llama la atención eso, porque el dominio lo tiene la organización. Entonces, después de la pausa, Óscar, me gustaría que hiciéramos esas analogías entre lo que él ha expresado de cómo funciona allá y lo que tú conoces y sabes cómo se opera acá. ¿Te parece? Interesante. De la pausa comercial, estamos en A Fondo junto a Óscar Salgado, Julio Núñez, Jimmy Arturo Rodríguez y la comparecencia de Alex Mauricio Pineda Chacón desde Atlanta. Volvemos en breve. Y nuestras condiciones para formar los futbolistas están lejísimos de lo que es el fútbol internacional. Los campos de juego, no hay competencias juveniles, la forma en que ellos preparan. Aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten. Y en un año puede pasar cualquier cosa, sobre todo a estas edades. O pegan el salto de calidad o se pierden. Usted sabe que en Honduras el cuento más viejo del fútbol es el talento que se perdió. Y podemos repasar cualquier cantidad de listados de categorías menores que pintaban para grandes cosas y al final no llegaron a nada. Lo ideal sería que estos jóvenes sean protagonistas en sus clubes, pero que ellos den motivos, que se entrenen bien, que sean disciplinados y que sus entrenadores confíen en ellos para darles minutos aún después de cumplir la regla. Vemos que todos están subiendo el nivel bastante, ya no nos ajusta ya con el talento del barrio, como decimos nosotros. Tenemos que preocuparnos, tenemos que organizarnos, tenemos que estructurar mejor nuestras menores, tenemos que capacitarnos los entrenadores, esto es de todos. Bueno, hay líneas de pensamiento, de expresión canalizados sobre una misma desembocadura, la misma, ¿no? Las canchas, las competencias,
el barrio no alcanza porque los otros han avanzado, lo que decías al principio del programa. Oscar, escuchando a Alex y un poco agarrando estas líneas de lo que dijo Coito esa vez, de lo que dijo Luis Alvarado, aún clasificando ambos, esto lo dijeron clasificando. Coito lo dijo eso viniendo de Guadalajara. Luis Alvarado lo dijo habiendo clasificado al Mundial. ¿Qué distinciones encuentras y si te tocara como escribir los deseos, por dónde comenzarías para empezar a cambiar esto? Sí, de lo que menciona Alex, creo que lo más urgente es el tema de lo que él dice. De 13 a 19 años, tú tienes que crear niveles. Porque hasta los 13 años en el fútbol base, libertad, igualdad, jueguen todos, hasta hay prácticamente reglas en países del fútbol mixto. Pero de 13 a 19 años definitivamente tienes que ir creando niveles, o sea, grupos A, grupos B, grupos C, y todos van a jugar. Eso me llamó mucho la atención. Luego de toda la organización que habla Alex, de que 45 entrenadores, 3.500 chicos, la organización ya logística, o sea, eso es clave, ¿verdad? Para que definitivamente un fútbol pueda despegar. Pero lo que más me llamó la atención es lo que habla Alex al inicio, de que nadie priva a un jugador de que pueda jugar en el equipo de su localidad. Tú aquí te encuentras, yo te voy a poner un ejemplo por lo que dijo Alex. Estando yo en Roatán, ascienden dos equipos, el Arsenal y el Borussia Dortmund en ese momento. Y yo conviviendo ahí me entero de un pensamiento que existía ahí, pero a Arsenal y a Borussia no le damos jugadores. ¿Qué pasó? Ahora no tienen ningún equipo de segunda división. Porque el pensamiento ahí era o que a Arsenal no le daba jugadores o que al Borussia no le daba jugadores. Y si tú vas a veces a Cortés, no, al Platense aquí no le damos jugadores. A veces a mí me llaman de Tocoa y les digo, pero ¿para qué me llaman a mí? ¿Por qué no se los dan ahí nomás al Real Sociedad? O sea, el primer filtro debe ser la reserva del Real Sociedad o el equipo de primera del Real Sociedad. Así potencias más uniformemente en los niveles. Correcto. Eso es lo que explicaba Alex en ese sentido. Entonces, porque si tú vas como Olimpia... Pero esa es una particularidad de Estados Unidos, pues no es en Europa. Claro, pero es una manera de no privar a algún chico. Por ejemplo, imagínate, yo voy ahorita a San Lorenzo y hay un chico de Liga Mayor interesante, por decir un nombre, pero me dicen, no, pero a Olimpia no se lo damos, o no le damos la carta de retiro, no, o si no nos dan tanto, y a quien estás privando es al chico, ¿verdad? En realidad no estás privando tanto quizás a Olimpia, Motagua, España, es al chico al que estamos privando. Y vemos que eso, por lo menos con lo que explica Alex, en el estado de Atlanta, Georgia. Se respeta. O es el una respeto, estructura de país. claro, o el respeto que hay. Si un equipo diferente al Atlanta United llega a Georgia a buscar un jugador, prácticamente tiene que pedir casi un permiso, ¿verdad? Porque hay un respeto. Que no le interesa, tiene que expresar que no le interesa, dice, entonces sí, exactamente, sí puede optar. La capacitación de los formadores, hemos encontrado una cita de Arsène Wenger, que es una leyenda del Arsenal, jugador de primer nivel. Y hoy de FIFA. Y ahora es parte del desarrollo. Director de desarrollo de FIFA. Sí. Entonces decía una cita de un pensamiento que clava bien sobre nuestra realidad. Creo que lo tenemos para compartirlo. Y es para formar jóvenes jugadores adecuadamente es preciso que sus formadores también lo estén a su vez. Formados adecuadamente. Hay otra línea también. Entre los 5 y 12 años es mejor no tener un entrenador que tener uno malo. ¿Y ahí cómo hacemos, Coclí? Pues yo eso que dice Arsène Wenger te lo voy a ampliar con lo que hablan mucho en Argentina, en Uruguay, ese fútbol potrero, ese fútbol de calle.
prácticamente allá entre los 5 y los 12 años, lo que buscan es que se replique esa potra. En su momento Johan Cruyff, cuando en el Ajax, él dijo, llevemos la calle a la academia, llevemos la calle a las instalaciones del Ajax, y por eso él abogaba por el 4 contra 4, el 3 contra 3, la potra que se juega en el barrio, 2 contra 2 y por la Coca-Cola. Entonces, eso es lo que dice Wenger, ¿verdad? Porque a veces tú a un niño de 9 años ya les quieres hablar de pressing, que le quieres hablar de zona, que le quieres hablar de lo que ve entrenamientos que ves. Lo que estás haciéndole es un daño enorme, ¿verdad? Porque ese niño todavía no está capacitado para eso. El niño lo que está es jugando. Claro. Él va a aprender jugando. El maestro de él es esa pelota. La pelota es la que lo va guiando y el espacio adecuado. Por eso el entrenador, el formador en esas edades, es lo que se llama un facilitador. Ningún entrenador enseña. El entrenador lo que le crea son entornos y contextos para que se le facilite el aprendizaje a ese joven. Ningún entrenador enseña. Pues, a gambetear, ¿qué vas a enseñar? Yo, si a mí me preguntas, yo no le he enseñado a nadie a jugar. De todos los jugadores que conozco, que han pasado por mis manos, yo a ninguno le he enseñado nada. Se mejorará. Le he creado los contextos para que desarrollen ese talento, esa habilidad, esa calidad que me demostraron cuando los conocí. El talento no es algo que se pueda medir como tal, o sea, eso nace, eso ya es la inteligencia del juego, la inspiración. Te pongo un ejemplo, Edwin Rodríguez. No se me acuerda. ¿De qué edad lo tomaste? De 14 años. Y desde que lo que le vi era la gran maniobra que tenía con ambas piernas. Lo trajimos para Tegucigalpa y lo que le fuimos fue creando entrenamientos, creando espacios, facilitándole todo, pero nada de lo que Edwin tiene te puedo decir que yo se lo enseño. ¿Y a partir de qué edad Edwin comienza a asimilar y a entender el tema de los esquemas, las estrategias? Eso es importante, ¿verdad? Claro, tú lo que haces es orientarlos, tú lo que haces, mira a Edwin, mira a Chirinos, cualquier jugador, mira, todas esas maniobras que tú haces es mejor hacerlas en esta zona. Eso es lo que haces tú como entrenador. Pero esa capacidad individual con la que nace cada chico, esa habilidad, ese talento, esa inteligencia, esa determinación. A ver, yo pongo un ejemplo, el muchacho Castellanos de Motagua. Es algo volitivo de él, esa determinación para jugar. O alguien me va a decir que le inyectó esa adrenalina para jugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la verdadera responsabilidad de los formadores, crearle los entornos para que realmente los chicos se desarrollen. La vez pasada tuvimos el programa donde hablábamos de la falta de oportunidades para los técnicos a nivel de primera división, ¿no? En el caso de los formadores, ¿hay interés en los técnicos en cumplir esa función? Yo sé que usted tiene una trayectoria de muchos años, pero hablo de los recién graduados. ¿Hay algún interés de ellos en tal vez no ir directamente a primera, que quieren ya tal vez saltar esas etapas y no pasar por este proceso? ¿O es falta realmente de los directivos o dirigentes en invertir un poco más en sus fuerzas básicas, en tomar a uno de estos jóvenes, ponerlo bajo la tutela tal vez de los más experimentados que aprendan y así ir aprendiendo sobre la formación? Consulto porque no sé si también en los estudios, en la academia, hay una clase directa para formadores, como dice, facilitadores, o ya la primera división, los pro, como también mencionaba Alex. No sé si tal vez me puede orientar y orientarnos a nosotros respecto a ese aspecto, porque no sé si lo que hace falta acá son más orientadores o simplemente falta de más oportunidades. Sí, lo peor que le podría pasar al fútbol formativo y al fútbol menor es que un entrenador lo vea como trampolín. O sea, soy campeón U10, soy campeón U11, soy campeón U12, entonces ya puedo tener derecho a ir a dirigir una segunda división. Pero ¿dónde quedaron todos esos niños campeones? Entonces, ese sí sería un peligro todavía mayor para el fútbol formativo, ¿verdad? Que el entrenador lo vea como plataforma. O sea, realmente tienen una vocación, es un derecho que ese entrenador pueda saltar, pero debería ser una vocación. Parece que ser eso, ¿no? Pareciera que es eso. Roger Rojas
es producto de las canchas, de los espacios en Tegucigalpa. Le hemos preguntado o ha expresado Roger Rojas cuando le solicitamos una opinión acerca de eso y detalla su experiencia o sus recuerdos de lo que era y sobre todo, ¿qué cree que hay que mejorar? ¿Y cuáles fueron los procesos que me tocó pasar? Me tocó pasar de agarrar el balón amarrar el balón con una cinta, dominar el balón, porque mis entrenadores me decían de que la parte técnica era una de las piezas más importantes en la formación de un jugador, y más que todo en la edad de 8 años era muy básico poder aprender la técnica. Los aspectos negativos que puedo mencionar durante mi proceso de formación, creo que uno de ellos es las canchas donde nosotros entrenábamos. Creo que no eran canchas aptas para que un niño pueda aprender a controlar bien el balón, a que un niño pueda dar un pase correctamente. También creo que ahora que he estado en el extranjero, que he jugado en varios países, veo de que también falta un poco más de actualización de parte de los entrenadores. No quiero hablar mal de ellos, porque no es el caso, pero creo que el tiempo, el fútbol va evolucionando, y creo que eso en aquel tiempo pues afectó mucho, ¿verdad? Porque antes casi siempre será calentamiento y a jugar, calentamiento, chaleco para los 11, y hoy por hoy hay muchos trabajos tácticos, técnicos, físicos, en los cuales pues influyen. Ya vamos a reflexionar sobre lo dicho por Rojas. También Omar Elbir dijo esto. Gente con un carácter de aprendizaje constante, de querer superarse día a día y mejorar el tema de las canchas. Creo que a todos lo hemos comentado y se sabe a nivel de país e inclusive internacionalmente que tenemos una gran deficiencia en cuanto a la infraestructura de canchas de entrenamiento, así como de estadios que puedan ayudar a mejorar el espectáculo del fútbol hondureño a nivel de todas las categorías. Hay gente que se está capacitando para poder ser esos maestros, pero creo que el fútbol necesita gente con un conocimiento vasto que pueda ponerlo a disposición pues, de lo que es el crecimiento de nuestro fútbol para poder seguir creciendo y seguir mejorando, al igual que las demás los demás países, del área. Tanto Roger Rojas como Omar Elbir dicen dos cosas puntuales entre los varios menús que hay que mejorar, ¿no? Las canchas y el conocimiento. Hay gente que se está formando, pero necesitamos más conocimiento, porque antes decía Rojas, calentamiento y a jugar, calentamiento a jugar. Seguramente... ¿En tu caso fue parecido? Yo soy producto de como la maleza que crece. El primer entrenador lo tuve a los 17 años. 17. Entonces que era como una flor silvestre. Preparación. ¿Y Alex? Similar. Igual, a los 15, pero fuimos producto de la calle. Claro. Producto de la calle. Y Valdano, solo cierro por aprovechar... El empírico. El empírico, Valdano, ¿no? Decía un poco esto. Esta cita, que pareciera que es lo que está sucediendo en Argentina, dice, que Europa, ahí está, me da la sensación que en Argentina no supimos llevar la enseñanza de la calle a la academia. Cocli lo explicará lo que significa cada línea. Sí. Cuando dice academia... Sí, academia es cuando tú en un club, en una escuela de fútbol, creas todo un contexto de, como dicen, que hay todas las herramientas para que un chico entrene, aros, ahora hay jugadores inflables, ahora tienes... Pero esos son recursos. Son recursos. Logística. Que bienvenidos, pero no hay que abusar de ellos. O sea... No quitar esa esencia del juego que te da el jugar, como hablábamos, 3 contra 3, una potra, que vas a estar gambeteando, que vas a estar driblando, que vas a estar protegiendo el balón, pero contra una oposición real, ¿verdad? O
sea, pero es no evidente, abusar de esos recursos. por ejemplo, la academia habrá mejorado a Vinicius, que cuando llegó era calle, mucha Claro, calle. Ahora, claro. ahora ya interpreta Que la otros. academia sirva para mejorarte, pero no quitarte tu esencia. Sí. Alex, ¿querías apuntar algo? Sí, he visto bastantes temas ahí que entran y salen y yo quiero hacer una acotación específica en cuanto a lo tuyo y lo mío, que fuimos producto de la naturaleza de la calle. Nosotros jugamos en la calle, lo que Coakley bien dice, el 3 contra 3, el 4 contra 4, donde vos expresás tu manera de jugar, tu manera de reaccionar de acuerdo a las circunstancias del espacio reducido, que es la que te da a veces esos chispazos que en determinados momentos dentro de la cancha tenés que utilizarlo, lo que hablaba de Rodríguez, de los jugadores especiales, digamos así. Por ejemplo, cuando yo hablaba de eso aquí en la academia, me decía uno de los directores, lo que pasa, Alex, me dice, es que tú eres un jugador especial, pero no todos son jugadores especiales. Entonces, a los que no son especiales, para eso está la academia, para enseñarles el movimiento, la pisada, el César, que se llama acá. Bueno, me han quedado muchos nombres que ahora manejo solo en inglés. Muchos movimientos que tenés que enseñarlos, porque no todos traen intrínsecamente, o no todos ven tanto fútbol, o no todos están más tiempo con el balón como lo estuviste vos, lo estuve yo, o Mario o Rodríguez estuvo con el balón. Entonces nosotros teníamos un avanzado nivel de destrezas, porque tocábamos la pelota 500 veces más que cualquier niño común y corriente que solo va a 1 hora o hora y media de entrenamiento. Entonces, por eso es la enseñanza. Y lo que es formación es no solamente enseñar al niño lo que son movimientos con balón o enseñarle lo táctico, sino también enseñarle la disciplina, el estar a tiempo en un entrenamiento, el llegar a tiempo a un partido, el saber compartir, el de no ser negativo en un vestuario o en una banca. Todas esas cosas, el entrenador tiene que ser un modelo para el niño. Y así como vos actúas, el niño actúa en la cancha o se desenvuelve en un entorno. Entonces, como dice Coakley, también somos facilitadores, pero también somos modelos para que ellos puedan formarse, porque cuando llega a un nivel más avanzado profesional, ya a los 18, 19, 20 años, ellos tienen que saber comportarse. De lo contrario, también vemos muchos jugadores, y Coakley a lo mejor no me dejará mentir, que tienen grandes condiciones, pero que de primas a primera van de regreso o van fuera y tienen que a veces darle una segunda oportunidad porque no saben comportarse. Entonces, eso también es la formación en las academias con los niños. Y el entrenador tiene que estar debidamente formado o informado cómo tiene que actuar en frente a la edad del niño que está enfrente tuyo para poder saber llegarle psicológicamente y no abusar emocionalmente. Nosotros acá, por ejemplo, antes de dirigir, tenemos que hacer un examen online, donde tenemos que pasar, y eso está revisado por la Federación de Estados Unidos, de US Clubs, se llama. Eso está regido, donde te chequean tu récord criminal, donde te chequean tu examen que tienes que hacer, inclusive para examen. Te hacen muchas preguntas que vos sabés, tenés que contestar hasta cuando un niño se golpea la cabeza y cae en la cancha. Tenés que estar preparado hasta saber qué hacer en esas circunstancias, porque de lo contrario hasta te pueden demandar o demandar al club. Entonces, no solo es llegar a la cancha a poner conos y entrenar, es también otra serie de cosas que tenés que saber para saber formar y actuar en determinado momento de acuerdo a la edad del niño y poder enseñar. Esos son los requerimientos acá. Bueno, el fútbol no solo es la pelota, la organización es mucho más amplia, ¿no? Estamos claros, después de escuchar a Alex, todos los componentes. ¿Alguna acotación antes de ir a pausa? Sí, que ha dicho? Me encantó la última parte que dijo Alex, ¿verdad? Enseñarles a comportarse, porque un chico puede tener muchas habilidades, muchas capacidades, mucho talento, pero el comportamiento lo deja fuera a veces del fútbol. Entonces,
En nuestro país eso sucede mucho. Yo creo que eso a veces producto de la condición social en la que nos desenvolvemos también, ¿no? Sí, porque justo eso tal vez lo que viven muchos jóvenes, tal vez no de la capital, aunque también pasa por acá, pero en distintas partes del país sabemos que somos un país pobre, cómo le afectan estos aspectos de la sociedad, como las relaciones familiares, familias que no son unidas, alimentación, la educación, las influencias negativas. Yo creo que todo eso también tiene que lidiar el joven que tiene tal vez el talento, que tiene el físico, pero todo esto termina alejándolo de poder llegar a destacarse. Y es ahí donde los equipos o los formadores pueden influir. Sí. Pero también le pedimos algo a un equipo que la sociedad como tal tampoco te responde. La sociedad no te da la educación. El club, ¿cómo puede hacer para que el muchacho sí lo pueda hacer? Si en la casa tampoco la tiene. Si en la casa muchas veces ahí comienza la educación de uno y cuántas madres solteras tenemos en Honduras, si vas a las estadísticas. Yo creo que nuestro país también sufre mucho de eso. Quizá el fútbol es una representación de la sociedad. Sí, y sobre todo en la etapa de crecimiento, ¿no?, de los futbolistas. Por eso, de pronto, hay una enorme falta de confianza en la estructura de nuestro fútbol. Yo lo que aprecio es una exagerada atomización y también una ambición desmedida de quienes pretenden que sus hijos desarrollen muy rápidamente sus condiciones. Lo que a ti te decían, Oscar, de muchachos del departamento de Colón que quieren colocarlos en Olimpia. No, primero colóquenlo en los equipos de Colón. Es decir, o no tienen confianza, o los equipos de Colón no son confiables como para que el hijo pueda desarrollar sus condiciones. Necesariamente tiene que venir al Olimpia para triunfar. En fin, creo que esa atomización y la falta de caminos que conduzcan a un mismo objetivo es lo que provoca que se pierda ese material humano. Mucho talento se pierde por eso. ¿Ya te imaginas este factor como un elemento disuasivo, formador, constructor de esa sociedad? En una parte, ¿no? En una porción. No hagamos responsable absoluto al fútbol de que la sociedad sea distinta, pero un bloque de jóvenes que no llegan a la primera división, pero que en el camino se formaron, se divirtieron, se entretuvieron y alcanzaron valores del comportamiento del juego, que es la disciplina, que es la solidaridad. Hicimos excelentes ciudadanos. Hicimos excelentes. Sí, porque hay un hilo conductor. Hoy participaba de un foro que organizó la APDH con 2 colegas uruguayos y uno de ellos mencionaba que cada fin de semana en Uruguay 350.000 personas, el 10% de la población del Uruguay, se concentra en los pequeños campos donde se juega el fútbol infantil. Y el fútbol infantil es a nivel nacional. Pero ningún padre pretende que su niño de 10 años llegue a Nacional o a Peñarol, porque tiene confianza en el orden establecido desde el fútbol infantil, el crecimiento y cómo se van insertando después en los clubes locales de cada departamento y de cómo después van trascendiendo a nivel de los clubes locales para llegar al profesionalismo. Entiendo. Ese es el entramado que me parece que acá no existe. No funciona tanto. Julio, quisiera Juan Carlos, decir rápidamente, aquí en Estados Unidos se hace cada 4 meses, se hacen entrenamientos que se invitan a cierto número de jugadores por recomendación de entrenadores para poder ser visto tanto por los clubes como por la federación. De hecho, todos los clubes de la MLS hacen una vez al año, invitan más o menos 88 jugadores donde pueden ser vistos por todos los clubes en general, no solamente específicamente lo de la ciudad que se organiza, pero eso está patrocinado también, una por sponsor, otro por la misma MLS y la misma federación. ¿Por qué no copiar ciertos modelos, por ejemplo, en Honduras, que la misma Liga Nacional o la federación haga cada 4 meses entrenamientos de 3 días, un fin de semana, donde se puedan ver los mejores talentos en Ciguatepeque, en San Pedro, en La Ceiba, regionalmente,
hacer 4 de esos en el año, o 3 de esos en el año, patrocinados, como te digo, donde se le dé alojamiento y se le dé comida a los participantes, pero que vengan ya debidamente escauteados, recomendados, y ahí se va a ver más talento, se pueden sacar más jugadores y pueden ser parte de los clubes, de las áreas donde ellos vienen. Por ejemplo, estás hablando de Real Sociedad, del Vida, del Victoria, de la España, de Olimpia, de donde sea, pero que puedan ser vistos y estén en un contexto a nivel nacional y se pueden ver más y mejores talentos. Un draft de talentos. Un draft, es como como un festival, ¿no? Ya entrará la condición del marketing. Combine, ¿no? Que creo que también... Un combinado, un evento, acá le llaman eventos. Sí. Un evento donde entran patrocinadores y se hace como un festival, pero a la misma vez estás viendo competir. Entonces eso genera motivación en el joven, en el niño, donde quiere participar. Alex tiene el ejemplo de cómo es Estados Unidos, que son millones de niños y niñas, ¿no? que juegan al fútbol. Lo de Uruguay es muy interesante, porque mira otro dato, y aprovechando la presencia de Julio y eso que mencionaba, según Transfer Market, de los 20 países que más exportan jugadores, 2 nada más de esos tienen menos de 5 millones de habitantes, que son Croacia y Uruguay. ¿Sí? Y Uruguay es el tercer país más exportador a la Liga de España de todos los tiempos, solo por debajo de Brasil y Argentina. ¿Qué han hecho en Uruguay? Acá ha venido tanto uruguayo, ¿no? Hemos tenido tanta influencia de alguna forma uruguaya y vemos que estos países siguen, como bien mencionas, porque ya tienen consolidado. Y hay un grupo que leía que es la Organización de Fútbol Infantil. Sí, que antes se llamaba Comisión Nacional de Baby Fútbol, porque estaba anglofonizado el término, ¿no? Comisión Nacional de Baby Fútbol, que nuclea a cientos de equipos de todo el país. Tomate 60.000 niños entre 6 a 13 años que ya son parte de esto y que está alejado de la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, ya ellos por sí tienen vida, o sea, no dependen necesariamente de la Federación Uruguaya o de la Liga Uruguaya. Así como también tiene vida propia la Organización de Fútbol del Interior. La mayoría de los niños van justamente a los equipos del interior. Y el interior de Uruguay es realmente muy importante, la mitad de la población, ¿no? Porque Montevideo es el epicentro, pero hay estructuras ya consolidadas desde hace más de 60 años. Ahora, bueno, vamos a pausa, solo para cerrar, y este ejercicio que han cultivado ustedes con las opiniones, Jimmy, Julio y Alex ahí, y Coqui, pues estuviste con la FBO ahora en un torneo internacional en España. Acá, en Uruguay, es esa convocatoria que tiene un 10% de la población en Uruguay convocada por los niños para jugar al fútbol. En Honduras, acá tenemos que vernos a nosotros mismos y decir, lo que estamos haciendo no nos está dando el resultado que debería. Algo estamos haciendo mal. Alcemos la vista, volteamos a ver, ampliemos el horizonte y veamos qué hacen allá, qué funciona, para replicarlo acá. Yo creo que es una reflexión importante que las autoridades, que los equipos, que las organizaciones, que los patrocinadores puedan estimular, activar con el caudal de mercado que tiene el fútbol y decir, mi marca la quiero acá y me apodero de este episodio. Para arriba, ¿no? Pero algo estamos haciendo mal o no estamos haciendo bien, que quizás es lo mismo, para cambiar. Tenemos que tener una mentalidad de cambio en esto, Coqui. Vamos a pausa comercial y regresamos para concluir y valorar todo lo que hemos platicado acá con Coqui, con Julio, con Jimmy, con Alex Pineda en Atlanta. Volvemos. Realmente se nota en entrenamientos, en partidos. Muchas veces es cometer uno como entrenador el error de exigir ciertos movimientos en las cuales muchas veces no logran ejecutarlos y se sienten en el deseo de ellos de poderlo hacer y no lo logran.
Entonces, toda esa experiencia nos ha llevado a entender y a comprender que realmente el niño en esas edades debe disfrutar el juego, debe trabajarlo como niño y que sus acciones vayan determinadas en función de la capacidad que ellos tienen en ese momento, ¿no? El crecimiento se va a dar precisamente por la cantidad de entrenamiento, por la cantidad de partidos, por la disponibilidad de ellos en la asistencia a cada uno del entrenamiento, su crecimiento. Pero sí hay detalle. Otro es encontrarnos en ciertas instituciones en donde la cantidad de balones es muy reducido para una cantidad de jugadores. Entonces ya te limita en algunas situaciones que los jugadores no tengan esa, el material necesario para poderse desarrollar. Y una que quizás es la que hay más que tener más en cuenta y en consideración es cuando se está jugando un partido de fútbol y hay una derrota. Muchas veces el niño llega, terminó el juego, se dio cuenta que perdió y te llega llorando, ¿no? Y te llega molesto porque de repente no logró hacer cierta acción que le permitiera ejecutar un gol o que le permitiera hacer una bonita jugada. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacerlo siempre bien. Entonces, en ese sentido, uno también se involucra, se interna a esas emociones que ellos reflejan cuando el resultado no es el mejor y has tenido justamente un resultado negativo. Bueno, Carlos Ramón Távora ha sido entrenador de selecciones menores en nuestro país, ha sido mundialista también, pero nos ha costado competir en otro nivel. Lo hemos compartido con Cocli, decir, y lo explicabas ahora, que hay hasta cierta edad que no hay niveles. Es decir, Honduras puede competir con Alemania incluso, y a lo mejor ahí, si lo repites, sí, para ver dónde es que se separa la situación, sí, dónde se dispara. Es que como lo decía Alex, ¿verdad? Alex lo menciona de 13 a 19 que ya crean niveles, porque precisamente tú hasta los 14, 15 años ahí, eso que estamos viendo, tú no tienes problema para competirle a nadie. Pero a partir de ahí, que el niño va empezando a desarrollar un físico, que el niño ocupa una orientación, una nutrición, un desarrollo atlético, etcétera, etcétera, un técnico súper formado. Mira, aprovecho para decirte esto que le explicaba a Julio hace poco. ¿Qué he descubierto yo en el mundo y específicamente en España? En España, el talento del chico está aquí, pero el talento del entrenador está aquí. La formación del entrenador está aquí. ¿Qué provoca este entrenador? Eleve el nivel de este. La necesidad de que lo eleve. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, y yo sé que esto, como dicen, se puede molestar mucha gente. Pero es oportuno. En nuestro país, el talento del chico está aquí, pero tristemente el entrenador sigue aquí. ¿Qué provoca esto? Y eso pasa sobre todo en esa edad que hablamos, ¿verdad? Qué brutal. Después de los 15 años. Y como te digo, y la NFUT, la federación, se están haciendo grandes esfuerzos. Pero los entrenadores, hoy lo hablaba con Cristóbal Buy, con Gallegos, que vinieron con el equipo de Pumas. Si nosotros no actualizamos, no reevaluamos a nuestros entrenadores, seguiremos y seguiremos y seguiremos. Porque nosotros todavía seguimos con entrenadores que su título lo sacaron en el 80, en el 90, en el 2000. Y con esos mismos títulos seguimos trabajando. Lo que decía Alex, él tiene que renovar su licencia. Y si no pasa el examen, ¿sabes qué, Alex? Este año no puedes dirigir. Creo que es así, me imagino. Alex. Nada de por vida acá, pero siempre uno cada año tiene que hacer ciertos exámenes que tenés que pasar. Lo haces online y tenés que pasarlo. Y eso va directamente a la federación. Entonces, cada año tenés que estar pasando esos exámenes y son muchos requerimientos ahora. Y aparte de eso, siempre hay formación o capacitación que la ofrecen o el club la busca por otros lados con instructores de la misma federación o gente que ha estado en otros países. Y hacemos un Zoom como estamos acá nosotros y nos da 2, 3 temas y pasamos 1 hora y nos enseñan algo más, siempre, porque siempre tenés que estar refrescando, si no actualizando, refrescando. Pero ahora tecnológicamente cada año algo cambia. Sí. Y si te vas quedando atrás no sabes qué está pasando.
Claro. No sabes qué está pasando, porque nosotros ahora inclusive los primeros equipos son filmados y cada año teníamos 6 cámaras, más o menos casi de $3,000, son bastante caras, bio se llaman, y ahora vienen otras. Ya estas ya no van a estar porque estas ya tienen otra tecnología y eso nosotros tenemos que mandarles el link del video del partido o está en el website, va a estar en el website del club, donde el mismo padre de familia, el jugador lo puede bajar, ver el partido, ver sus errores, o uno como técnico darle una asignación específica a cada jugador o por línea. Entonces vos estás siempre en contacto con ellos y siempre los tenés ocupados. Entonces la mente de ellos siempre está pensando, aparte de lo académico, está pensando también que la academia para ellos es importante también. Una porque pagan bastante dinero y otra también porque están invirtiendo a futuro para poder jugar por lo menos en la universidad, donde puedan obtener una beca. Si están en los primeros niveles, son los niveles de las academias que miran para poder reclutar para las universidades. Y muchas veces se ahorran $100,000, $250,000 en becas estudiantiles por haber estado esos 8 años en el primer nivel a nivel nacional. Entonces lo ven como inversión aparte de eso. Y aparte están ubicados en el deporte que les beneficia tanto a los padres que están ocupados en el deporte y la formación del futbolista también que va a la par de lo académico. El esquema de Estados Unidos es incomparable con el nuestro y creo que con la mayoría de la región latinoamericana, porque mientras en Estados Unidos ven el fútbol como un medio para llegar a una beca estudiantil y a una profesión universitaria, acá lo vemos como la salvación económica de la familia, que el niño juegue bien. Acá los valores son totalmente diferentes. Hemos estado mirando en el monitor, yo no sé, director, si podemos compartir este gol que el Olimpia hizo en la final en esta categoría sub-15 en la Donosti Cup, porque hay una jugada de un control espectacular de un chico de 14 años frente a a 2 o 3 jugadores españoles que lo están marcando. No hablo del gol, hablo de este control. Pelota arriba, cabeza, bajo, traslado, paso. Esto lo hace a los 14 años. ¿Saben lo que va a pasar a los 19 o 20 años? Los chicos españoles van a ser muy superiores a este chico hondureño. Y va a aparecer un Haaland que nos haga 9 goles. ¿Por qué? Eso es lo que pregunto. Es decir, ¿por qué se corta esta relación natural de un ejercicio futbolístico hermoso para la vista? Has ilustrado claramente donde hay necesidad de una explicación. Coclí. Sí, lo que hablamos, ¿verdad? O sea, ese chico, si tú ahorita, vaya, imagínate ese gol de Derek ahí, tú ves con los dos que hacen esa combinación por el lado izquierdo, mira, Amague es este que va a centrar y después voy a pasar, pero es porque todas esas son grandes capacidades naturales de nuestro, ese partido es contra Marset. Ajá. Estas son las jugadas de asociación. Mira cuántas cosas ves tú en eso. La calidad natural de los chicos. Y mira, más bien mira los españoles atrás de la pelota y los nuestros con qué sobriedad jugando. Pero lo que dice don Julio. Pero tú, dentro de 3 años, vas a enfrentar a esos de azul y esos de azul ya te meten 8-0. Sí. Porque ellos siguen, sus entrenadores siguen haciendo. Claro, nosotros acá, por supuesto, que tenemos identificado qué trabajo vamos a darle a estos chicos, pero a veces ¿Nivel de competencia puede ser? Claro, pero ahí es donde hablamos. Pero la federación también te tiene que facilitar. Estos tuyos vienen a jugar otra vez para meter 15-0. Ahí Exacto. Está. Y aquellos ya encuentran la paridad de competición, como decía Alex. Siguen y tal vez van a reservas, pero en reservas hay otros muchachos más adultos, ya la competencia es distinta y ese buen muchacho se va perdiendo, ya no va teniendo la confianza ni la oportunidad, porque no siguió en su edad progresando, evolucionando en una competencia que le pudiese dar. Estos chicos, ¿qué es lo que se tienen que encontrar ahorita? Por ejemplo, este grupo, venir acá a una competencia sub-16, pero que se enfrenten a 20 equipos, como dicen,
con las mismas condiciones. Con los que quedes 3-3, 4-3, 3-2, 1, o sea, que sea una... Porque es un grupo élite que tiene que venir a competir contra otros grupos élite. Y si hay grupos B, bueno, esos grupos B, otros 20 equipos en un categorizar grupo B. la competencia. Lo que dice Alex, los niveles. Lo de Cocli con el 15-0, el 11-0. Hay un equipo que está aquí y el resto está acá. En nuestro medio, entonces, el equipo que está arriba de todos tiene que nivelar en la mediocridad y no nivelar en lo más alto. En el orden superior. Correcto. A mí me pasa, te lo digo con mucho respeto, porque a mí ese tema de las goleadas no me gusta. Yo hay momentos que les tengo que ir a los chicos, solo pásense la pelota. O tengo que empezar a sacar a los chicos que son más destacados. O sea, prácticamente los tengo que castigar a ellos, porque la competencia... Exacto. Pero no lo estás desarrollando, porque no están siendo exigidos. Exactamente. Y por eso tiene que haber paridad. Tiene que haber paridad, no resultados así. Esa es la gran asignatura de la federación. Y lo que estaban hablando de eso, los azules con los blancos, un año después o 2 años después, los azules tienen 80 partidos más competitivos y los blancos a lo mejor 20. Exacto. Los azules tienen 200 entrenamientos estructurados más y los blancos tienen 40 entrenamientos. Entonces, es ahí la diferencia. Hay 5,000 toques más de balón, hay 15,000 toques más de balón, donde tomaron más decisiones y a la hora de competir más adelante están más expertos que los otros. Entonces, como no hay consistencia y no hay seguimiento, ese es el problema. Y los demás sí siguen en esa línea, siguen consistentemente entrenando y siguen consistentemente compitiendo. Alex. Yo juego más o menos 30 partidos en el año, competitivos. Imagínate, entonces, si hay otros clubes de menor nivel donde no están en esa liga, a lo mejor no juegan 15 partidos, no 30. Entonces, ahí va viendo la diferencia, porque se va aprendiendo más y se va automatizando más, habiendo más entrenamientos y se va viendo el desarrollo más rápido. Alex, estamos llegando al final del programa. Queremos agradecer tu participación y valorar mucho tu conocimiento y yo creo que sobre todo estas conclusiones que definen lo que probablemente resumen la realidad competitiva, la realidad nuestra con la del resto. Eso de decir 80 entrenamientos contra 40 representa el doble en crecimiento o en decrecimiento. Eso de tener 30 partidos altamente competitivos contra 15 representa el 100% de una realidad y otra. Así que ojalá las autoridades estén viendo este programa y lo puedan rebuscar y que concluyan que no estamos haciendo cosas buenas porque no están dando resultados, así que hay que cambiar y a partir de algunas definiciones tuyas, de Alex, de Julio, de Jimmy, empezar a replantear cosas. Así que Alex, gracias, te dejo para que te despidas del público de A Fondo y desearte siempre mucho éxito. Bueno, gracias Juan Carlos por la invitación. A priori, estaba en entrenamiento hoy. Es decir, como última parte, que las canchas son fundamentales para poder hacer entrenamientos, sobre todo con la velocidad del juego. No se da la velocidad del juego si la cancha está mal, no se puede pasar de manera más rápida, poder hacerlo después, posteriormente en partidos. Eso se puede desarrollar aquí en Estados Unidos porque el nivel de las canchas generalmente es muy bueno y se puede entrenar la velocidad del juego, algo que yo veo un poco retraso en Honduras. A todos los niveles, la velocidad del juego no es suficientemente rápida. Aquí se entrena eso y por eso puede haber una diferencia en cuanto a mejor distribución de la pelota. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Placer para mí estar con ustedes en la mesa, con Julio, con Jimmy, con Cocli, que lo respeto mucho como un gran formador de talentos y que yo sé que ha formado grandes futbolistas en la historia del país. Le debemos mucho a Cocli. Siga trabajando y actualizando todos esos conceptos que
que para mí pues también son válidos porque yo lo respeto mucho. Buenas noches. Gracias, Alex Pineda, desde Atlanta. Don Óscar Salgado, muchas gracias también. Y vamos a pausa. Vamos a pausa, despedimos a Alex y venimos y cerramos con algunas definiciones finales. Bueno, estamos de regreso. Me compartía Óscar Salgado esto que me decía, quiero llamar la atención de esto, a ver si se puede por acá, que el 31 de julio, que es este sábado, el domingo, sí, se juegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en la misma cancha. La Vega. La Vega. Es una cancha de tierra. ¿Qué categoría? Chicos de 13 y 14 años. Y lo que último que decía Alex respecto a las canchas donde compiten. Claro. Compiten y, bueno, donde entrenan también, ¿no? Que seguimos... La velocidad del juego. Muy distante, ¿no? La velocidad del juego, visto de afuera, es esa. Los chicos que fueron a la Donosti Cup tal vez estén incluidos en esas categorías de 13 y 14 años. Y después de jugar en Anoeta, van a La Vega. Bueno, ya lo sacamos de ahí, de esos entornos, ¿verdad? Pero... No, porque tienen oportunidad. Sí, pero los chicos anteriores, los 2008, les toca jugar ahí. O sea, chicos que dentro de un año, año y medio, pueden ser seleccionados sub-17. Es que ¿Y de dónde vienen? Y después les exigimos que vayan a un mundial. Y en el mundial que vayan a competir. La perspectiva general de país, porque hay que incluirlo todo, pero la federación, los clubes, todo, la necesidad de invertir en la infraestructura, necesidad de invertir y saber lo importante que es invertir en las fuerzas básicas. Leía un dato rápido en Alemania, que es obviamente un país de primer nivel, pero entre 2002 y 2015 fueron alrededor de 1.000 millones de euros. Solamente en inversión en academias juveniles. 1.000 millones. 1.000 millones de euros. Y al año hay una inversión de 120 millones de euros en fútbol juvenil. Es una obligación para todo equipo que llega a la Bundesliga, un enfoque, porque entienden... Para darte licencia. Para darte licencia y para poder estar a la altura que lo exige. La Bundesliga se ha terminado formando, de ahí agarran también España, Alemania. España, Italia, Inglaterra agarran mucho de lo que son los alemanes. Una alta inversión porque Honduras tiene fortalezas, muchas. Tenemos los jugadores, tenemos el talento. Hay oportunidades también. Más talento que cualquiera. Pero hay mucha debilidad y una de ellas es la económica o la falta de visión. Bueno, hay que ser creativo, no hay tanto recurso, hay que ser un poco creativo. La creatividad es estimulada y es gratis, ¿no? Hay que rentabilizar, hay que volver rentable la actividad que de pronto no es tan profesional. Sí. Pero también hay amenazas. Para eso. El resto de Centroamérica está creciendo. El entorno está creciendo. Totalmente. Bueno, ya para despedirnos, informamos que el Estelí empató con Real España 0-0. Ese resultado evidencia un crecimiento de alguien y un estancamiento de alguien. Puede ser un reflejo, ¿no? Puede ser una circunstancia de un partido. Pero antes, el resultado era otro. Por eso en la noche del gol yo no me animaba a dar un favorito. Bueno, ante el exagerado. Falta la vuelta. Falta la vuelta. Pero esperaba que el España ganara los dos partidos. Lo que pasa es que hay que valorar el entorno. Sí. Óscar, muchas gracias. Gracias y la verdad que hoy me siento agradecido. La verdad que Alex nos ha dado una cátedra hoy. Ojalá que, como tú lo dijiste, haya sido escuchada por mucha gente porque definitivamente nos dio todas las luces de cómo tenemos que seguir esto. Muy bien. Bueno, Julio. Muchas gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos y por supuesto creo que esto ha sido suficientemente estimulante para que recojan este desafío
y bueno, de asignatura pendiente la transformen en una asignatura en desarrollo. Ojalá por los chicos, ojalá por los jóvenes, por el fútbol en definitiva. Muy bien. Don Jimmy Arturo. Mi querido Juan Carlos, acá seguimos. Nos apasiona el fútbol, es nuestro deporte, es nuestra emoción, es nuestro entusiasmo. Nosotros soñamos ser futbolistas como muchos, no todos tenemos la oportunidad de serlo, pero hay que pensar en las nuevas generaciones, que sigan apareciendo los David Suazo, los Pavón, los Elis, los Choco, los jugadores que tanto queremos, pero hay que apoyar, hay que invertir, porque en Honduras hay talento, hay potencial, siempre lo hemos creído, y no queremos seguir sufriendo y estancándonos, como parece que ha pasado últimamente. Muy bien, quiero saludar y agradecer siempre la comunicación que tiene con este espacio a Luis Guifarro, el chamaco Guifarro, que además tiene experiencia también de trabajar con jóvenes. Sí, es chamaquito, ¿no? Porque el chamaco era de su padre. Luis Guifarro, y es un gran comunicador también. Francisco Ferrera, dice Francisco que las regionales deben tener técnicos para los centros pelotos ya. Bueno, de nuevo, a todos ustedes gracias por su atención y mañana Fútbol a Fondo, siempre en este mismo espacio. Por hoy, A Fondo llega a su final. Gracias por su atención.